Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo en este capítulo la segunda parte de la actualización del punto de venta noviembre 2021. Esto porque en el transcurso después de haberlo publicado, sí me reportaron algunas inconsistencias, algunos errores al momento de abrir el archivo. Con esta actualización es probable que se corrijan esos errores al momento de abrir, que al parecer no afectaba, pero sí pude detectar en dónde estaba el problema. Entonces, con esto a mí no me da ese error, espero que ustedes tampoco y espero que a los que no les daba error, ahora no les presente un error a ellos que lo habrían sin ningún problema. Además de corregir esos errores, le he agregado algunos puntos que los estoy enumerando porque sí considero importante, eh, dado el avance que tenemos ya con este proyecto y que muchas personas entiendo lo están usando o lo están ya casi implementando en sus proyectos. Entonces vamos a ver de qué se trata esta actualización. En primer punto, el reset, que es eh, el borrado de toda la información que tenemos. Me habían pedido que se le pusiera una fecha inicial. eh, ya lo, ya lo agregué. Vamos a, vamos a hacer esa prueba. Voy a ponerle una fecha antigua porque yo quiero que se borre todo, que se borre desde inicio hasta el final. No voy a manejar un rango de fechas, lo voy a manejar de esta forma y voy a proceder con ese proceso. Eh, Al parecer que no estuviera haciendo nada porque es como si no estuviera trabajando, pero en realidad sí está. Hay que esperarse un poquito nada más porque si tenemos mucha información es el tiempo que se va a tardar. También mucho depende de las características de nuestra computadora. Si es un procesador antiguo eh, o si tiene poca memoria, también se va a tardar incluso algunos minutos. Lo repito, mucho depende de la información y de las características del equipo. Ok, entonces vamos a hacer una prueba rápida. Si nos vamos a artículo, aquí no nos despliega nada. Cuando tenemos artículos registrados, aquí nos muestra todos los existentes. Vamos a regresar a empresa y vamos a continuar con el punto 2, que es importar datos de otro archivo. Esto me lo habían pedido muchísimo casi desde la primera vez que saqué la segunda actualización. Eh, este por fin lo he logrado. Sí, me costó bastante implementarlo después de muchas pruebas. Al parecer ya está funcionando bien hasta donde yo he logrado corroborar. Si a ustedes les presenta alguna inconsistencia, por favor repórtemelo. Como les comenté la vez anterior, aquí les dejo mi correo. Mándeme las pantallas, los errores que presenta para que a mí se me facilite más identificar esos errores y corregirlos lo más pronto posible. Entonces he agregado aquí una opción más que dice importar información. Seleccione la información que desea importar. Al igual que el reset, podemos hacerlo por opciones o todas en un solo proceso. Lo que tenemos que hacer es aquí nombrar el archivo origen, que puede ser un archivo eh, anterior del proyecto que tenemos, la actualización de agosto, por ejemplo. No hice pruebas
con actualizaciones anteriores a agosto, que me parece que fue en junio. No hice pruebas, la verdad, pero de preferencia que sea una actualización del mes de agosto. Entonces aquí debemos de escribir el nombre del archivo. Yo dejé un nombre muy corto para no tener problemas de que no haya escrito bien el archivo. Lo que pueden hacer es sacarle una copia a su archivo original y dejarlo con un nombre muy cortito. Puede ser una sola letra o dos, tres, cuando mucho. Igual si lo tienen con mayúsculas o minúsculas, debe estar escrito correctamente. Este proceso de importación, como es nuevo y como es un tanto vulnerable al nombre, a, a todos los pasos que hagamos, es muy importante que lo hagan como lo voy a hacer aquí en este ejemplo. Bien, una vez seleccionado todas las opciones que deseamos importar, escribimos el nombre tal como está nuestro archivo. Lo que podemos hacer es editarlo. Por ejemplo, es este el archivo. Lo edito, copio y pego. Lo pegamos aquí para evitar control V para pegar, para evitar errores en el nombre. Vamos a dar clic en importar. Nos pregunta si deseamos continuar o no. Le decimos que sí. Abre el archivo nuevo. Como es un proyecto idéntico, entonces recuerden que el archivo al momento de abrir se nos abre la pantalla de inicio. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es cerrarla y continúa con el proceso de copiado. Este proceso veo que no se tarda mucho. Bueno, en mi computadora también depende de las características y del tamaño de la información que tengamos. En este proceso se supone que hizo todo el copiado. Vamos a irnos a artículos y vamos a ver si existen artículos. Vemos que sí existen y son bastantes, son muchísimo, muchísimo. Entonces, eh, aquí hay alrededor de 1400 artículos. Vamos a irnos a compras y vemos que sí existen muchas compras. Eh, Vamos a consultar una. Ahí la tenemos. Vamos a consultar un reporte de ventas, por ejemplo. Vamos a ponerle una fecha del 1 de octubre al día, al día de hoy. Sí existen bastantes ventas. Entonces, esto me indica que el proceso lo hizo correctamente. He tratado de consultar la mayoría de las hojas directamente en el archivo. Veo que sí tiene información. No he corroborado uno por uno, registro por registro, de que lo haya copiado correctamente. En las pruebas con datos pequeños sí corroboré que es correcta la información. Entonces aquí sí ya queda de ustedes en corroborar a lo mejor los totales de registros, que si en el archivo original habían 1500 registros, en el nuevo también existan esos registros, que todas las columnas tengan datos. Esa sería una forma de corroborar que la información esté correcta. O en el caso de reportes, exportarlos a PDF, abrir el nuevo, exportar a PDF el anterior y en el nuevo eh, consultarlo y igual a lo mejor corroborar los totales, el número de artículos, los totales que presenta. Eso sería una forma de corroborar que la información haya importado correctamente. Ok, el punto 3, otra cosa también que es necesaria es eliminar el ajuste de inventarios.
Si nos vamos a inventario y generamos un inventario a la fecha, este proceso también se tarda porque si ya tenemos más de 1000 artículos, 1000 productos, entonces es el tiempo que se puede tardar este proceso. También depende de las características de nuestro equipo, porque procesar toda esa información, hacer cálculos artículo por artículo, sí se lleva un buen de tiempo. Me tocó ver con una persona, con un suscriptor, perdón, que en este proceso se llegaba a tardar, en mi computadora se tardaba de 2 a 3 minutos, en la computadora de él se llegaba a tardar entre 5, 6, 7 minutos. Entonces sí mucho depende de las características de la computadora. Vamos a esperar a que termine ese proceso y vamos a comentar los demás puntos. Eliminar un ajuste de inventarios, lo que se trata es que si hacemos un ajuste de inventario y por una u otra cosa tenemos la necesidad de eliminarlo, lo vamos a poder hacer únicamente seleccionando el registro y eliminando ese registro. El punto 4, en reportes habían algunas inconsistencias. Esto debido a la fecha, recuerden que a la fecha de venta yo le agregué la hora para que ésta se imprimiera en el ticket, la hora de la venta. Entonces tengo que almacenar la fecha y hora. Entonces esto provocó que cuando hacíamos la consulta de un reporte, no nos encontraba el dato porque en algunos, porque validaba fecha sin hora y fecha con hora. Entonces de ese detalle sí no me percaté en la actualización que les presenté. En la primera parte de la actualización, esta la voy a titular segunda parte de la actualización de noviembre. Entonces en las pocas pruebas que hice no detecté ese detalle, pero con esto debe estar corregido. Eh, Consecuencia de lo mismo también en el corte de caja. eh, Al consultar por usuario, igual no me filtraba todos los datos, me daban inconsistencias y otras correcciones que hice, por ejemplo, la dotación inicial, los cortes antes del cierre de caja, que no lo estaba yo considerando por usuario. Entonces eso ya viene corregido. Eso incluye esta actualización, corrección de reportes, corrección de corte de caja. Bien, ya terminó el proceso del inventario. Sí, se tardó yo creo que alrededor de unos 3 minutos. Bien, entonces el punto que estábamos comentando es en el ajuste de inventarios vamos a poder eliminar. Aquí van a encontrar un botón que se llama eliminar ajuste. Como siempre nos pregunta si deseamos continuar o no. Le decimos que sí y si vemos ese registro ya no está, ya no existe. Entonces este es el cambio que tiene en esta opción de ajuste de inventario. Reportes, pues ya los comentamos, son únicamente algunas correcciones que hice. Había algunas inconsistencias que cuando seleccionaba un reporte y después me regresaba a otro y después a otro, estos encabezados los estaba poniendo de forma incorrecta. En algunos no lo mostraba, en otros mostraba lo del anterior. Entonces esto también ya viene corregido. En el corte de caja, aquí ya nos obliga a seleccionar un usuario para poder hacer
esa visualización del corte. Eh, Como importé los datos de un archivo que no lo he trabajado yo, entonces no existe este usuario, porque en aquel estaban otros usuarios. eh, entonces no me va a dar datos correctos en esta opción. Pero si se trata de mi mismo archivo y tengo mis mismos usuarios, entonces, aunque si es una actualización anterior, estos datos no nos lo va a presentar correctamente, sino de que a partir de esta actualización los nuevos registros se van a guardar ya con el usuario que está haciendo la operación. Y en teoría, pues la idea es que si vamos a migrar nuestra información de un archivo a otro, cerramos ese archivo a cierta fecha y a partir de esta fecha todas las operaciones se van a realizar con los usuarios que usualmente hacemos las operaciones. Y otra cosa es que quizá no todos tengan la necesidad de tener usuarios. A lo mejor un solo usuario, una sola persona atiende eh, todo el turno y no tengan esa necesidad. Pero para quienes tienen esa necesidad, si detectan alguna inconsistencia, por favor, me la hacen saber. Ok, había un detalle aquí en la opción de artículos. Vamos a consultar uno, por ejemplo, este artículo. Aquí nos está dando alguna inconsistencia porque bueno, este creo que lo voy a comentar porque lo que hace esta línea de código es ocultar el, esta también ya la había yo detectado. Entonces, si les presenta este error en sus archivos, si ven aquí teníamos una P. Entonces esto hace referencia a la hoja. Si vemos aquí tenemos C, C y aquí tenemos una P. Entonces aquí si le cambiamos porque la hoja está referenciada con una inicial de nombre C, entonces ahí también debemos de corregir ese dato. Igual aquí intenta poner o ocultar el listbox, pero por alguna razón no lo logra. Lo voy a comentar para que no me genere ese detalle. Ok, entonces lo que les comentaba es que el problema que teníamos es que cuando escribíamos el nombre lo buscábamos por nombre de artículo. Este se llama R0022. Voy a borrarlo y voy a capturarlo aquí. Eh, no sé si a todos le presentó este error, pero cuando se movían de este campo a otro, saltaba un error. Entonces esto también me lo reportaron y ya lo tenemos corregido. Ok, es este punto, el punto 7, corrección de otras inconsistencias. Bueno, otras inconsistencias que me reportaron en varias opciones y otras que yo detecté, eh, también ya vienen corregidas. No los menciono porque fueron detalles muy pequeños, pero que también saltaba ese error. Y como último punto, eh, ya podemos agregar el logo de la empresa. Entonces aquí, si observan, aquí tenemos unos puntitos, 3 puntos blancos y al posicionarnos ahí nos muestra este mensajito que dice actualizar logotipo. Si damos un clic aquí, nos abre la ventana para seleccionar el archivo. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar de nuestro, donde tengamos la imagen, la vamos a poder seleccionar para que podamos actualizar este logotipo.
si es que así lo deseamos. Eso también ya me lo habían pedido, ya lo tenemos disponibles para que podamos poner nuestro logotipo. Ok, entonces espero que esta actualización sea más estable que la reciente actualización. De todas maneras, no está exenta de que presente alguna inconsistencia más o algunas. Como siempre, voy a agradecerle que me las reporten para que yo las atienda de forma inmediata. Eso sí me preocupa muchísimo porque si les estoy liberando un producto y hay inconsistencias que no he detectado, es importante que me la reporten y yo en la primera oportunidad trato de atenderla. Otro detalle también que deben de tomar en cuenta es que estén atentos a las, ¿cómo se dice? Al enlace que yo les comparto para donde pueden descargar el archivo. Aquí presenta una fecha, por ejemplo, aquí dice actualización noviembre sin control calendario. Lo voy a dejar temporalmente y esta actualización la voy a sustituir por la que estoy liberando ahorita, pero la idea es que ocupen esta última. Aquí aparece una fecha. La última actualización que tengo es del 27. Eh, Cuando yo suba esta actualización, aquí va a aparecer la fecha de hoy, 31, porque hoy es la última modificación que le he hecho. Si alguien me reporta una actualización mañana o cualquiera de estos días y yo la actualizo, entonces aquí va a aparecer la fecha de última actualización. Entonces es importante que si tienen inconsistencias, consulten esta fecha de actualización, porque eso indica que después de haber publicado esta, ya sea que alguien me haya reportado alguna actualización o que yo haya detectado alguna, de inmediato lo corrijo y la subo. Porque no tengo otra manera de avisarles que hice alguna modificación o detecté algo, pero esta sería una buena forma de detectar si hay actualizaciones, hay inconsistencias que se hayan detectado, no a nuevas funciones, porque las nuevas funciones las voy a estar liberando tal como lo he hecho hasta ahora, mediante la publicación de un video donde yo les explico de qué se trata esa actualización. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta ahí y esperemos que la siguiente actualización pueda atender todos los demás pendientes que hay, que son también muy importantes. Entonces, voy a continuar con los otros proyectos porque a ninguno quiero dejar rezagado. Entonces, agradeceré su comprensión de los tiempos que me estoy tomando porque además del trabajo diario que tengo en la oficina, estos tres proyectos quiero que avancen como hasta ahora porque pues todos que están suscritos al canal esperan mucho de estos proyectos. Entonces voy a llevar de la mano estos tres para que también vayamos avanzando con cada uno de ellos. No los entretengo más y hasta aquí dejamos este video. Cualquier detalle, pues los espero ahí en los comentarios o en mi correo. Si les gustó este video, pues un dedito arriba y nos estaremos viendo en el siguiente. Muchas gracias.